Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu consciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mentes inquietas, queridos buscadores de la verdad. Espero que os encontréis súper bien, que estéis disfrutando de la bella travesía de descubrir los secretos y misterios de la propia existencia y de la realidad que todos compartimos. Antes de comenzar, quiero agradecerte como siempre tu cariño y apoyo. Gracias de corazón por estar siempre acompañándome en este canal, en esta aventura de regreso al origen. Y cómo no, quiero agradecer también a todos los mecenas que participaron en la campaña de mi primer libro, Regreso al Origen. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Ya sabéis que el libro se ha publicado este 18 de diciembre y para aquellas personas que seáis nuevas en el canal, simplemente contaros muy rápidamente que Regreso al Origen es un libro que nos acerca a las verdades inmanentes del alma a través de 10 temas de gran profundidad, de profundidad existencial. Podéis obtener el libro a través de libros.com. Os voy a dejar en las notas del episodio el link. Lo tenéis en formato físico y también en formato digital. Y también me podéis enviar un email a irismolinacianca@gmail.com para que yo misma os envíe el libro. En este caso, por supuesto, os lo envío con dedicatoria. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a explorar un tema que me habéis pedido mucho y es el tema de qué son realmente los psicodélicos y qué tienen que ver con la consciencia, con la verdadera realidad de origen, con la conexión a otras dimensiones, que tienen que ver, en resumidas, con la verdad. Es un tema que a mí en lo personal también me interesa muchísimo y en los últimos tiempos he estado investigando bastante, empapándome de bibliografía, de estudios, de testimonios, de sabiduría de culturas diversas, también teniendo experiencias propias para ahondar, integrar ese conocimiento y, por supuesto, conocerme mejor a mí misma. Con todo, espero que la información que hoy os comparto os sirva para seguir vuestro recorrido de introspección y también de discernimiento respecto a las verdades inmanentes del alma, en este caso, verdades que envuelven a los psicodélicos. También quiero recalcar que con esta información no pretendo incitar al uso sin propósito de los psicodélicos y menos aún hacerlo sin el debido soporte profesional. Pero sí quiero acercaros a la verdad de por qué los psicodélicos se vuelven ilegales, se tornan ilegales, en muchos países. También quiero acercaros a la verdad de por qué ni ciencia ni religión están interesados en que las personas hagan uso de los psicodélicos, etc. Por lo tanto, este episodio es una invitación a que exploréis más allá de los dogmas establecidos y a que encontréis vuestra propia verdad. Como os digo muchas veces, no os creáis nada de lo que diga absolutamente nadie, ni yo en este episodio, ni nadie. Siempre escuchad, eso sí, pero buscad y experimentar por vosotros mismos para encontrar vuestra verdad. Tengo mucha información que compartir sobre los psicodélicos, pero en este episodio no va a dar tiempo a todo. Daría de hecho para unos cuantos, así que os pido a aquellas personas que estéis interesadas en que compartan más contenido sobre el tema, que me escribáis comentando de qué sustancia en particular os gustaría que hable, si os gustaría que ahondara en temas como
el uso de psicodélicos en psicoterapia, etcétera. Cualquier cosa que se os ocurra o que sea de vuestro interés, ¿de acuerdo? Bien, en el episodio de hoy vamos a abordar cuestiones como estas. ¿Son los psicodélicos una droga? ¿Qué distingue a las sustancias psicodélicas de todas las demás? ¿Cómo son los estados ampliados de consciencia experimentados con psicodélicos? ¿Son las sustancias psicodélicas una buena opción para el tratamiento de enfermedades mentales? ¿Por qué el uso de psicodélicos es ilegal en muchos países? Vamos ahora sí con el episodio 34, los psicodélicos y los estados ampliados de consciencia. El uso de los psicodélicos se remonta a diversidad de culturas y civilizaciones antiguas. Como es bien sabido, a partir de los años 50-60, con la contracultura hippie, se extendió su uso en Occidente. Pero lo que muy pocos saben es que no solo se popularizó el uso recreativo, sino que también se produjo un auge de su uso e investigación en diferentes campos, en el ámbito clínico, en el ámbito de la psicología, psicoterapia, neurología, incluso en el ámbito político y militar. Desde las diferentes áreas de exploración se empezó a tomar conciencia del tipo de experiencias que proporcionan las sustancias psicodélicas y del poder de transformación, comprensión y conexión que podían evocar en el ser humano. Esta exploración, en muchos casos clandestina, contribuyó a la fusión de los límites entre medicina, ciencia, filosofía y espiritualidad para llegar a dimensiones de comprensión más profundas de la realidad. Paralelamente, su uso se extendía de forma rápida en la sociedad occidental, aunque diferentes culturas y tradiciones, como es el chamanismo, venían utilizando los psicodélicos desde hace siglos en un contexto terapéutico y medicinal. Cuando uno se pone a indagar más allá de lo expuesto ante el ojo público, no están claros los motivos reales por los que las sustancias psicodélicas comenzaron a ilegalizarse, pues como veremos más adelante, una de las diferencias fundamentales entre las sustancias psicodélicas puras, como es la psilocibina de las setas o el DMT, es que no originan adicción, ni tampoco dependencia, como sí lo hacen otras sustancias como el alcohol o la cocaína. Desde la perspectiva espiritual se sostiene la teoría, y personalmente estoy completamente de acuerdo con la idea, de que la prohibición en el uso de sustancias psicodélicas viene motivada por el potencial de activación y ampliación de consciencia en el individuo. Desde mi percepción, habiendo vivido algunas experiencias con psicodélicos, esta idea resulta totalmente razonable, pues efectivamente los psicodélicos poseen el potencial de expandir los horizontes perceptivos. Los psicodélicos pueden ayudar a que nos demos cuenta de que esta realidad no es la única ni la verdadera. En otras palabras, los psicodélicos nos pueden ayudar a darnos cuenta de que la realidad tridimensional es solo una parte más del conjunto existencial, ¿sí? Nos pueden ayudar a darnos cuenta de que no somos este cuerpo ni esta mente, sino esa esencia que da luz y que da energía al cuerpo y a la mente. Ahora pregúntate, ¿querría el sistema imperante que más y más personas se dieran cuenta de todo esto? Desde luego que no. Entonces, ahí está una de las claves de por qué se ilegaliza de forma tan indiscriminada en muchos lugares y por qué esta ilegalización resulta tan conveniente, ¿verdad? Pues sabemos que cuanto más dormidas están las personas, es decir, cuantos más conectados estamos al ego, cuanto más identificados estamos a la mente, al ego, a nuestro avatar cuerpo-mente, más fácil es que nos controlen, ¿sí? Como ya sabéis, los que escucháis la información que comparto en el canal, todo lo que tiene un trasfondo profundo y nos acerca a las verdades profundas de la existencia,
como es el tema de la muerte o el tema de qué es verdaderamente la consciencia, y en este caso el tema de hoy, ¿no? ¿Qué son verdaderamente los psicodélicos y qué originan? Todos estos temas tratan de ocultarse por los grandes poderes con diferentes estrategias, como son las difamaciones, la ridiculización, tergiversación de información, ocultar o manipular información, etc. ¿Sí? Entonces, como siempre os digo, allá donde empezáis a discernir que hay una manipulación de la información, difamación o que se quiere poner en ridículo ciertos temas, ahí hay siempre donde rascar. Y sin duda el tema de los psicodélicos es uno de ellos. Bien, ahora que tenéis un breve contexto del tema, vamos a remontarnos a los orígenes, ¿sí? Para empezar, vamos a comprender el trasfondo etimológico del concepto psicodélico, porque es súper interesante y nos va a facilitar desde ya la comprensión de por qué el uso de los psicodélicos guarda una estrecha relación con el acceso y conexión a las realidades subyacentes que señala la cosmología espiritual. Bien, el término psicodélico es la adaptación en español del término inglés psychedelia, el cual fue acuñado por el psicólogo británico Humphrey Osmond en el siglo XX. Psicodélico está compuesto de dos palabras griegas, la palabra psique, cuyo significado es mente o alma, y la palabra delum, cuyo significado es hacer visible. Así, psicodélico significa literalmente manifestación del alma. Manifestación del alma, aquello que manifiesta el alma, o si preferís, aquello que manifiesta la consciencia, Dios, nuestra esencia divina e imperecedera. ¿Y el alma a qué paradigma pertenece en esencia? A la realidad que no se percibe con los ojos físicos, pertenece al mundo intangible, a paradigmas energéticos superiores en términos de frecuencia y de vibración. El alma se manifiesta en el plano tangible de los sentidos a través del cuerpo y de la mente, pero su hogar, su origen, se encuentra en otros paradigmas frecuenciales, los mismos paradigmas que nos muestran los psicodélicos a través de lo que frecuentemente se han denominado alucinaciones, estados alterados o ampliados de consciencia o estados no ordinarios de consciencia. Ahora, desde mi perspectiva, después de explorar cómo han comprendido diversas esferas filosóficas y espirituales y también científicas, y desde mi propia experiencia subjetiva, el rol de los psicodélicos, la única definición que me parece aceptable emplear como resultado de su uso es el de estados ampliados de consciencia o bien estados no ordinarios de consciencia. Desde mi propia experiencia y también después de explorar, cómo han comprendido diversas esferas filosóficas y espirituales y también científicas el rol de los psicodélicos, la única definición que me parece aceptable emplear como resultado de su uso es la de estados ampliados de consciencia o bien estados no ordinarios de consciencia. Lo que se ve y lo que se percibe con el consumo de psicodélicos también se suele nombrar, de nuevo desde mi punto de vista de una forma errónea, como ilusiones. Pero nada más lejos de la realidad, pues la realidad que se alcanza a percibir con los psicodélicos tiene mucho más que ver con lo verdadero que con la ilusión perceptiva de esta realidad terrenal. Los psicodélicos tienen el potencial de acompañarte al exterior de la caverna de Platón. Tienen el potencial de acompañarte a esferas de la verdadera realidad de origen desde la que es proyectada Maya, que es la ilusión nombrada por los Vedas, o, en otras palabras, a la consciencia no local, a esa consciencia imperecedera. Recordad que la verdadera ilusión
es lo que percibimos desde aquí, desde este plano tridimensional. Si atendemos a la etimología de alucinógeno, apreciamos una clara diferencia con respecto al trasfondo del concepto psicodélico. Alucinógeno proviene del latín y está compuesto por alicinari, que significa divagar, ofuscarse, engañarse, más el elemento gen o geno, que significa el que produce. Es decir, alucinógeno es aquello que produce distorsiones del propio ego, es decir, de la consciencia local, no de la consciencia no local, que es la imperecedera, sí, que es la consciencia, el alma. Ahora, una reflexión importante aquí, antes de continuar. ¿Qué es real? ¿La realidad personal de cada uno es real? Sin duda, lo es para cada mente que experimenta esa realidad. Pero sabemos, por todo lo que hemos ido estudiando juntos a través del podcast, ¿verdad?, que todas estas realidades que cada uno experimenta solo son una proyección de algo mucho más profundo que carece de principio y de fin, también de tiempo y de espacio. Por ende, todo lo perecedero y transitorio, que es esta realidad, en este caso nuestras vidas en la Tierra, son una aproximación a ilusiones perceptivas y tienen menos que ver con la verdadera realidad de origen que aquello que podemos alcanzar a percibir en estados ampliados de consciencia, como ya sabéis. La verdadera realidad trasciende los sentidos y los estados de consciencia ordinarios. De ahí que los psicodélicos tengan el potencial de ayudarnos a mover el velo de la ilusión y a ver más allá de lo paradigmáticamente establecido. Me gustaría también recalcar que los psicodélicos no solo tienen el potencial de acercarte a lo verdadero, sino que sus efectos pueden ser diversos y numerosos según la persona que haga uso de ellos. Lo que siento que conviene especialmente señalar en este momento es que bajo los efectos de sustancias psicodélicas, ¿sí?, el ego, o sea, la consciencia local, puede jugar un papel crucial en la experiencia del individuo. Si bien estas sustancias ayudan a la decodificación de información proveniente de la matriz de origen, la consciencia no local, ¿sí?, su uso también estimula la manifestación de información oculta alojada en la psique inconsciente del individuo, o también motiva a las proyecciones, al llamado, vamos a decir, de entidades energéticas resonantes con el contenido de la psique del individuo en cuestión. Por este motivo, es frecuente que los psicodélicos nos muestren o nos revelen realidades que pueden maravillarnos, pero también horrorizarnos. De ahí que su uso consciente, con una intención y acompañamiento de buenos maestros, resulte altamente recomendable. Vamos a explorar ahora cuál es la neurología de los psicodélicos y de las drogas. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los psicodélicos y aquellas sustancias que sí que causan adicción, aquellas sustancias que comúnmente denominamos drogas. Desde la perspectiva científica, especialmente desde la neurociencia, que es la rama que estudia al sistema nervioso, los psicodélicos, también conocidos como psicotrópicos o como sustancias psicoactivas, son definidos como sustancias químicas que actúan directamente en el sistema nervioso central. Como veis, es una definición muy genérica, pues cualquier tipo de droga se define como sustancia química que actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Pero si atendemos, si indagamos un poquito más en la definición de droga, observamos que, en primer lugar, se puede usar el término para designar a cualquier sustancia con potencial
para prevenir o curar enfermedades y en segundo lugar se usa el término droga para referirse a sustancias de origen biológico, natural u obtenidas artificialmente que producen alteraciones en el sistema nervioso central, modificando el estado de ánimo o, atentos a esto porque es muy importante, produciendo placer. En general, existe consenso en el uso del término droga para referirse a sustancias usadas sin fines terapéuticos, autoadministradas y con potencial de abuso o de dependencia. ¿Sí? Bien, entonces, al atender a estas definiciones y sabiendo que los psicodélicos también se definen como sustancias químicas que actúan directamente en el sistema nervioso central, es muy común que nos hagamos dos preguntas. La primera es si los psicodélicos son drogas y la segunda es si todas las drogas tienen efectos psicodélicos. Bien, la respuesta simple es que si atendemos al componente del placer y dependencia que define a las drogas, entonces el psicodélico no es una droga, pues como vamos a ver en detalle, las sustancias puramente psicodélicas no modifican los circuitos de recompensa del cerebro. Y a la pregunta de si todas las sustancias consideradas drogas tienen efectos psicodélicos, la respuesta es no, pues unos nos nublan y nos confunden la consciencia, que son aquellas sustancias que sí inciden en los circuitos de recompensa, como es el caso del alcohol, la heroína y también de medicamentos legales como los depresivos, mientras que las sustancias puramente psicodélicas no inciden en los circuitos de recompensa. Estas sustancias expanden y dan más lucidez a la consciencia. Son sustancias como el DMT o la psilocibina de las setas. Entonces, atendiendo a las definiciones, observamos que el hecho de que algo interactúe con el sistema nervioso central, ¿sí?, no significa que perturbe tu mente, ni tampoco que sea una droga. Puede significar, como es el caso del psicodélico, que afecta, sí, al sistema nervioso central, pero afecta para mostrarte otros aspectos de la realidad no apreciables en estados ordinarios de consciencia. También puede apreciarse como el sistema, sí, el sistema imperante, utiliza el concepto de droga con un enfoque destructivo o positivo según convenga, y lo mismo que legaliza e ilegaliza sustancias según sus intereses. Fijaos, se llama drogas a sustancias psicodélicas cuando en realidad no lo son y se ilegaliza su uso y sin embargo es legal el consumo de sustancias que sí que son drogas en mayúsculas como el alcohol y medicamentos altamente adictivos y perturbadores del sistema nervioso. Después vamos a ver con detalle la situación de legalización y de efectos mortales en la población de los psicodélicos con respecto a las drogas legales e ilegales. Pero volvamos ahora a la comprensión de cómo interactúan los psicodélicos con el sistema nervioso central, a diferencia de cómo lo hacen drogas que sí afectan a los circuitos de recompensa, creando adicción y dependencia. Veamos cómo no todas las sustancias interactúan con el mismo tipo o grupo de receptores. En primer lugar, tenemos a las sustancias que no causan adicción. Se trata de sustancias agonistas al receptor de serotonina 5-HT2A, por lo que no provocan efectos placenteros y reforzantes. En este grupo estarían sustancias psicodélicas puras pertenecientes a la familia de las triptaminas, como la psilocibina de las setas, el DMT, la ayahuasca o el LSD. Por otro lado, están las sustancias que sí causan adicción. Son aquellas que actúan sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, proporcionando efectos placenteros y reforzantes. Esto significa que sí afectan al sistema de recompensa del cerebro. La generación de cargas químicas extremas de componentes como la serotonina o la dopamina, en otras palabras,
la sobreestimulación del circuito de recompensa es lo que causa la dependencia. En este grupo estarían sustancias opioides como la heroína, el tramadol o la metadona, opiáceos como la cocaína o la morfina, benzodiazepinas como el diazepam o el lorazepam, sedantes como el alcohol y sustancias adulteradas y sintéticas como el fentanilo, que es una sustancia que ahora el consumo está muy de moda. Con frecuencia, las sustancias que crean adicción son también depresoras porque ralentizan la actividad del sistema nervioso central. Tenemos, por otro lado, las llamadas sustancias disociativas con posibles efectos psicodélicos. Son aquellas que no actúan sobre el sistema de receptores 5-HT2A, sino que actúan sobre el sistema de receptores NMDA o sobre otro tipo de sistemas, y en este caso sí que pueden ser objeto de abuso. Es el caso de la ketamina y de la PCP. El cannabis también estaría en este grupo de sustancias disociativas que tienen un cierto componente adictivo, pero que, por otro lado, sí que tienen efectos psicodélicos. Por último, me gustaría señalar las sustancias endógenas como el DMT, que son generadas por el propio organismo, normalmente en dosis más pequeñas, y su uso no causa adicción. Os recomiendo que escuchéis el episodio 33, en el que hablo sobre el DMT y la glándula pineal y de cómo esta sustancia endógena que produce nuestro organismo tiene el potencial de trasladarnos a dimensiones más profundas de la existencia. Os recomiendo que escuchéis este episodio. Dicho esto, para que quien quiera siga investigando por su parte, vamos a volver al tema de la legalización de estas sustancias. Os voy a comentar información de informes de entidades como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Tengo aquí conmigo diferentes clasificaciones. Empezamos por la primera, que hace una distinción entre sustancias depresoras, alucinógenas y estimulantes. Entre los depresores clasifica al alcohol, que su estatus es legal, como ya sabemos. Tenemos otras como la heroína o la ketamina, que son ilegales, y otras como la metadona o las benzodiazepinas, que son legales bajo prescripción. ¿De acuerdo? Después, en alucinógenos, señala al MDMA, que más tarde hablaremos de él, también al LSD, a la mescalina y a los hongos psilocibinos. En este caso, todas ellas son ilegales. Aquí también señala a la marihuana y pone estatus legal y ilegal dependiendo del país. Pero todas las demás, las mencionadas como alucinógenos psicodélicos en esta tabla, son ilegales. El hongo psilocibino sí que hace una distinción que según el país puede ser legal. Luego tiene otra rama que son estimulantes, y en esta parte entra la nicotina, que es legal, como sabemos, las anfetaminas, que son ilegales, y luego otros como la cafeína, que son de uso legal. La siguiente tabla, la siguiente clasificación que tengo hace una distinción según el daño físico, el daño, el número de muertes que originan las sustancias a nivel mundial. En esta tabla encontramos que los hongos psilocibinos causan 0 muertes al año. En el registro hay 0 muertes registradas. Luego hay otras como el LSD y el cannabis, que de nuevo causan 0 muertes al año, al menos registradas, ¿verdad? 0 muertes al año. ¿Qué más? Señala número de muertes desconocidas, el número de muertes asociadas a las anfetaminas, al éxtasis y a la metadona. Pero si nos vamos al número de muertes
al parecer está muy bien registrado, producidas por el alcohol, encontramos que causa 2,5 millones de muertes al año. Es una locura. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo podemos empezar a intuir cómo es un sinsentido que sustancias como los hongos psilocibinos, que no causan ninguna adicción y que además no hay registros de muertes por su uso, sean ilegales, mientras que otras sustancias como el alcohol, que son completamente legales, causen 2,5 millones de muertes al año, ¿no? Es un sinsentido que unas sustancias se penalice su uso y otras, sabemos que son muy agresivas y dañinas para el cuerpo, pues sigan, ¿no?, circulando y además viendo el número de muertes tan alto que causa, ¿no? En esta tabla, la sustancia que más daño causa, aunque el número de muertes estimadas no está claro, es muy elevado, eso sí, más que el alcohol, es la heroína. Entre las sustancias más dañinas está, por este orden, la heroína, después el alcohol y después la cocaína. Y entre las sustancias que menos daño causan, como os comentaba, con 0 muertes registradas, están los hongos, el cannabis y el LSD. Luego hay otras clasificaciones que diferencian entre drogas blandas y drogas duras. En el caso de drogas blandas se encuentran algunas como el hachís, ¿vale? Y entre drogas duras se señala de nuevo la heroína, la cocaína, pero también, ojo, el alcohol, ¿vale? Estoy haciendo hincapié en el tema del alcohol porque es un tema que está como muy normalizado en nuestra sociedad, pero es una droga de verdad, de las de verdad, ¿de acuerdo? Algo que enseguida me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre el tema y vi este tipo de clasificaciones es el hecho de que el DMT no aparece en ninguna lista y sin embargo en muchos países, como es el caso de España, su uso es completamente ilegal y existen leyes que impiden el acceso a productos con DMT, lo cual es un poco sospechoso, ¿no? Os leo a continuación cuál es la situación en España. Dice, en España la enredadera ayahuasca, que ya la conocéis muchos, y sus preparados están incluidos en la lista de plantas cuya venta al público está prohibida o restringida debido a su toxicidad. Según en la orden SCO 190-2004 del Boletín Oficial del Estado, número 32 del 6 de febrero de 2004, esta sustancia es completamente ilegal. Por otro lado, de acuerdo al Real Decreto 2829/1977 del 16 de noviembre del 77, el DMT, que se encuentra en plantas como la Cicoria viridis y Diplopteris cabrerana, se encuentra en la lista 1 de sustancias cuyo uso, fabricación, importación, exportación, tránsito, comercio, distribución y tenencia, así como la inclusión en todo lo preparado, se encuentra absolutamente prohibido, excepto para fines científicos. Entonces, me fui a investigar las listas, que son listas de sustancias controladas, ¿de acuerdo?, en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas emitido por las Naciones Unidas. En esta lista 1 se supone que están las sustancias más controladas, iba a decir más peligrosas, pero realmente es que no hay una correlación entre peligrosidad, como hemos visto, entre mortalidad y el uso de esas sustancias, con lo cual es una lista 1 en el sentido de sustancias que están más controladas o sustancias que su uso está más penalizado, ¿de acuerdo? Y en esta lista sí que aparece el DMT, ¿de acuerdo? En esta lista sí que está el DMT y también aparecen otras sustancias como el LSD, de nuevo, y la psilocibina. Entonces, sobre el DMT no hay registros, evidentemente, de que cause ninguna muerte, porque, bueno, ya lo hemos mencionado, de hecho es una sustancia endógena que está en el cuerpo humano, ¿no? Entonces,
es un caso muy particular, y luego de nuevo el LSD y la psilocibina se encuentran en este convenio sobre sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas, en este convenio de sustancias prohibidas, pero ya hemos visto que no causan ninguna muerte, no están asociadas a ningún tipo de adicción porque sus componentes químicos no provocan adicción ni dependencia. Entonces, llegados aquí, desde una lógica racional es inevitable asociar la ilegalidad de sustancias como el DMT o de la psilocibina con el conocimiento por parte del sistema de su potencial para despertar la conciencia humana. Por otra parte, creo que ha quedado más que claro que el sistema te quiere enfermo y dependiente. El alcohol es legal, mientras que los psicodélicos en la mayoría de los países no lo son. Y curiosamente, drogas con elevados índices de mortalidad están por todas partes, ¿no? Las muertes en países de todo el mundo son por exceso de sustancias como el alcohol o de la heroína, que está circulando por todas partes. En ningún caso, en ningún lugar se ha visto nunca un exceso de circulación de DMT, ni se ha visto gente muriendo por ahí por consumir psilocibina, ¿no? Con esto no quiero decir que uno no pueda tener problemas o pueda tener algún efecto perjudicial al consumir sustancias psicodélicas. Lo que me gustaría es que pudieras discernir entre lo que el Estado quiere que esté en circulación y sobre lo que no quiere que esté en circulación, y que te preguntes por qué, ¿no? Y que nos preguntemos eso, si por qué hay tantas muertes asociadas a ciertas sustancias siguen danzando tan libremente y por qué otras que tienen un potencial de activación consciencial muy elevado pues se prohíben, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que me gustaría que hicieras, que el sistema realmente te prefiere, te quiere enfermo y no empoderado. Al sistema no le interesa que accedas a tu poder personal, no le interesa que te hagas preguntas y quiere pues personas dependientes, porque este es uno de los grandes negocios de la pirámide del poder, ¿no? Terence McKenna, que fue un filósofo y psiconauta que defendió mucho el uso de los psicodélicos, comenta: parte de lo que hacen los psicodélicos es descondicionarte de los valores culturales. Esto es lo que los convierte en una bomba caliente política, dado que toda cultura es una especie de juego de estafa. El dulce más peligroso que puedes repartir es uno que hace que la gente empiece a cuestionar las reglas del juego. Entonces, por todo lo mencionado, no es correcto aludir a los psicodélicos como drogas, y os aliento a que, si hasta ahora usabais este término, lo corrijáis en vuestro lenguaje y expandáis este conocimiento para que poco a poco vayamos logrando entre todos una integración de las verdades de los diferentes misterios y preguntas que nos envuelven, en este caso los misterios que envuelven el acceso a la unidad a través de los psicodélicos. Yo siento que es súper importante, especialmente a la hora de legar información valiosa a las nuevas generaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar con una clasificación de los principales sinónimos de los psicodélicos, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, las diferentes cosmovisiones han aportado conceptos diversos para referirse a los psicodélicos. Es común encontrarlos nombrados, en este caso ya hemos visto que erróneamente, como alucinógenos. También encontramos el término enteógeno, sustancias visionarias o sustancias de poder, plantas de poder, medicina sagrada o sustancias terapéuticas y sanadoras. Atendamos ahora al concepto enteógeno. Se trata de un neologismo derivado del término griego enteos, cuyo significado es el que tiene un dios adentro. Muy lindo. Empleado para hacer referencia a una sustancia vegetal o a una combinación de varias caracterizadas por poseer propiedades psicodélicas o psicotrópicas. Este término es ampliamente utilizado en la cosmovisión chamánica de diversas comunidades indígenas y también esotéricas para hacer referencia a los sustratos naturales o combinación de estos que ayudan a revelar la parte divina, el alma de quienes los consumen.
Un buen ejemplo de enteógeno es la ya mencionada ayahuasca o también el yagé. El uso de las denominadas medicinas sagradas ha ocupado un papel fundamental en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Aunque, como hemos visto, en la mayoría de los países los psicodélicos o enteógenos se encuentran afectados por la legislación penal, en ciertos países, como son Perú, Brasil, Ecuador o Estados Unidos, poseen un reconocimiento legal y jurídico por el reconocimiento y tradición histórica en su uso por parte de los pueblos nativos de estas zonas. Asimismo, debido al potencial terapéutico de algunas de las sustancias, su uso se está despenalizando progresivamente en algunos países, como es el caso de Australia, que hace unos cuantos meses ha legalizado el uso bajo prescripción de psilocibina, ¿de acuerdo? Existen muchísimos estudios, os sorprenderíais, con todo tipo de psicodélicos que corroboran sus efectos terapéuticos y sanadores. Por nombrar uno de los muchos que existen, existen estudios científicos que demuestran que sustancias psicoactivas como la psilocibina, procedente de algunos tipos de setas, provocan aumento en la plasticidad neuronal, traducido en nuevas conexiones neuronales, integración de información, comprensión de conocimiento y expansión de la visión, entre muchos otros efectos. El cómo los psicodélicos pueden ayudar en procesos psicoterapéuticos e incluso en la sanación de adicciones es un tema que, como sabéis, me interesa mucho, por lo que si vosotros me lo pedís, si os interesa, os compartiré más sobre este tema en específico en próximos episodios. Así que hacedmelo saber. Vamos ahora sí con la clasificación de sustancias psicodélicas. Encontramos que estas pueden dividirse por su estructura química en dos clases, en triptaminas y en feniletilaminas. Las triptaminas están relacionadas químicamente con el aminoácido triptófano, del cual deriva su nombre. La triptamina se encuentra como traza en el sistema nervioso de mamíferos y se cree que juega algún papel como neuromodulador o neurotransmisor. Se encuentran en este grupo la psilocibina, procedente de ciertos hongos, como los hongos psilocibios, el DMT, que ya conocemos lo que es, que se encuentra en el organismo y también en muchos animales y plantas, en enteógenos con DMT, como es la ayahuasca y el yagé. Las triptaminas también incluyen a la bufotenina, que se encuentra en algunas especies de sapos y plantas endémicas de Sudamérica y que de hecho también se pueden generar en muy pequeñas dosis en el cuerpo humano, por lo que sería de nuevo una sustancia endógena. En este grupo tenemos también al LSD, que es una sustancia psicodélica semisintética, y también tenemos en este grupo a la ibogaína, que procede de un tipo de arbusto endémico de África. Luego, en el grupo de las feniletilaminas tendríamos al peyote, que es un cactus endémico de México, y al San Pedro, que es un cactus procedente de los Andes, ¿sí? Y que de ellos se extrae el alcaloide de la mescalina. Y luego tenemos otras sustancias como es el MDMA, la ketamina o el cannabis, que son sustancias que están a medio camino entre psicodélicos y drogas. Varios de sus efectos son psicodélicos, pero por su composición química e interacción con los receptores pueden originar dependencia. Aunque, al igual que todas las sustancias nombradas, pueden poseer un increíble poder terapéutico según el uso que le demos, ¿no? Vamos ahora con los efectos de los psicodélicos. Vamos a comenzar con el punto de vista neurocientífico. Como ya sabemos, los psicodélicos potencian la expansión de la consciencia, es decir, la conexión y ampliación de percepción de la consciencia no local, dándose a su vez la desconexión temporal de la consciencia local, es decir, del ego, de la mente. En otras palabras, los psicodélicos nos ayudan a ampliar, a expandir el sentido del yo
y con ello contribuyen a lo que coloquialmente se denomina muerte del ego. Entonces, ¿qué dice la neurociencia respecto a por qué se produce esta muerte del ego? La hipótesis de la muerte del ego es el resultado de la actividad amortiguada en la denominada red de modo predeterminado. Sus siglas son DMN, por si queréis investigar. Y esta red es crucial en la percepción del tiempo, el recuerdo del pasado y la simulación del futuro, la separación del yo y del otro. Entonces, la calma o interrupción temporal de esta red DMN, además de inducir la percepción de conexión a otras realidades más allá del cuerpo y de la mente, podría estar produciendo un recableado de la red. O dicho en otras palabras, un recableado de los patrones de pensamiento que acostumbran a mantenerse sin cambios bajo el control del ego. Las investigaciones también sugieren otro de los efectos psicodélicos más destacados, que es el que se deriva de la ampliación de actividad en el córtex prefrontal del cerebro, que es una zona que participa en el estado de ánimo, la cognición y la percepción. Es decir, esta zona se activa más de lo normal cuando usamos psicodélicos, lo que daría respuesta a por qué se perciben cosas, sonidos, formas, colores u otras entidades que en un estado ordinario de consciencia pues no alcanzan a percibirse. Estos efectos, descritos por la neurociencia, podrían describirse de la siguiente manera desde un punto de vista más espiritual y trascendental. Desde este punto de vista profundo de la existencia espiritual, los psicodélicos, ¿qué es lo que permiten? Bien, permiten el acceso a lo no manifestado, a la psique subconsciente, a la verdad personal. Esto se traduce en que facilitan una introspección más profunda que durante un estado de vigilia ordinario, lo cual se produce, como hemos visto, por los cambios que inducen en la cognición y percepción. También se producen modulaciones sensitivas. Entre los efectos más comunes se encuentra la sinestesia, cambia la percepción del espacio, la percepción extrasensorial, apreciación de otras dimensiones, de otros sonidos, de otras formas de sentir, ¿no? Aquí me gustaría ilustraros con un ejemplo, ¿no? El ejemplo que os pongo siempre de la televisión, de los canales, que nosotros somos una antena, ¿no? Una antena con potencial acceso a cualquier canal, a cualquier información que esté en la matriz. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, nosotros, por la frecuencia con la que sintonizamos la realidad, no podemos percibir diferentes rayos como son los rayos X o los rayos gamma. Pero si nosotros usamos instrumentos que en este caso han sido creados por nosotros, sí que podemos verlos, ¿no? Sí que podemos acceder a esos canales. Pues los psicodélicos son un ejemplo de cómo podemos expandir nuestra visión a otros canales que siempre están ahí, ¿sí? Con el uso de psicodélicos podemos decodificar otras frecuencias que en un estado normal pues no podemos acceder. Entonces, todo ello tendría que ver desde el punto de vista científico con la activación del córtex prefrontal. Activar una parte del cerebro que normalmente está dormida nos da el acceso a otros escalones de la realidad o a otros canales, a otras frecuencias, si así lo deseáis. Las modulaciones sensitivas también inducen a la variación de percepción temporal, por lo que se puede perder la percepción del tiempo y del espacio, claro. Asimismo, puede inducir la comprensión e integración de experiencias pasadas, presentes y también futuras, precisamente por esto, porque te hace perder la concepción del tiempo y del espacio en pro de que puedas integrar diferentes experiencias sin importar su tiempo y su espacio, ¿no? Lo cual puede ser muy beneficioso a nivel de integración del subconsciente, a nivel terapéutico. ¿Qué más? Desde el punto de vista espiritual, lo que nos permiten los psicodélicos, como ya adelantábamos, desde un punto de vista neurológico, es deshacernos del ego, deshacernos de esa consciencia local.
La disociación o muerte del ego tiene que ver, desde la perspectiva científica, como hemos visto, con la desactivación del sistema DNM. Los efectos pueden ser variados y se mueven en un amplio abanico de posibilidades. Hay efectos suaves de la desconexión de la consciencia local, que serían, por ejemplo, un aumento de apertura emocional, un aumento de la empatía, del sentido de conexión con otros seres y con el conjunto de la realidad, y ampliación del sentido de autoconsciencia, entre otros. Y luego, efectos más potentes asociados a la desactivación del ego y, como ya sabes, en consecuencia, al incremento de la consciencia, incluyen la clara percepción de que uno no es el cuerpo y la mente bajo los cuales opera en la realidad física. Incluye también la experiencia de una conexión profunda como cuerpo consciencial a la fuente, la conexión y contacto con seres de otras dimensiones, etc. Estas experiencias son fuertes y pueden suponer una caída total de los paradigmas mentales de un individuo, por lo que es muy probable que tras este tipo de vivencias la persona sienta el impulso de reorganizar por completo el sentido de su existencia, básicamente. Explicado de otro modo, cuando la desconexión de la consciencia local es profunda, existen más posibilidades de que el individuo experimente el acceso a cualquier punto de la matriz, a cualquier punto del holograma que compone esta realidad. En realidad, valga la redundancia, esa información, como ya sabemos, está siempre disponible. Es más, se encuentra dentro de nosotros mismos. Toda esa información está siempre ahí. Recordad siempre la analogía de la antena y de cómo nosotros captamos las diferentes frecuencias o las diferentes informaciones que se alojan en canales diversos. Eso siempre está ahí, ¿de acuerdo? Las experiencias de muerte del ego, que también tienen lugar a través de otras experiencias como puede ser la meditación o otro tipo de experiencias como las que relatan personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, fomentan la comprensión de la unicidad y de que la consciencia, nuestro verdadero ser, trasciende efectivamente la muerte física. Si recordáis lo que hablamos en los episodios en los que reflexionamos sobre si existe o no la muerte, las personas que nos han dejado testimonios de sus experiencias, de experiencias cercanas a la muerte, hablan de cómo efectivamente se produce una disociación completa de la mente, del cuerpo, con esa consciencia que permanece, y de cómo hay una clara percepción de que uno no es ese avatar, ¿no? Ese cuerpo-mente. Y finalmente, ahora que ya tenemos perspectiva para diferenciar a los psicodélicos de drogas adictivas, vamos a entender un poco más sobre la diferencia en sus efectos a través de la comparación de estado que causan en nuestra consciencia. Para ello, vamos a recordar brevemente la diferencia entre estados ampliados de consciencia y estados alterados de consciencia. Por estado alterado se entienden todas aquellas distorsiones de la realidad perceptiva provocadas por desequilibrios y alteraciones de la mente o de la psique, que no de la consciencia, es decir, del yo pequeñito, del yo local, ¿sí? De la consciencia local. Mientras que los estados ampliados de consciencia engloban a aquellos estados en los que la presencia de la consciencia se ensancha. Se ensancha porque la presencia del ego disminuye, la mente se tranquiliza, la mente se calla y por eso se ensancha la percepción de la consciencia. ¿Esto qué significa? Que se ensancha con ello la percepción de realidades o dimensiones subyacentes. Entonces, los estados ampliados o no ordinarios de consciencia, lejos de causarnos una distorsión mental o de venir originados por este tipo de distorsiones, nos permiten ser conscientes de otras partes de la realidad, de dimensiones más sutiles de la existencia y, por supuesto, de dimensiones más sutiles de nosotros mismos. Los estados ampliados de consciencia llegan a darse porque, precisamente, reitero, hay menos mente de lo habitual
y no al revés. Ahora vamos a ver cómo lo que realmente es una droga provoca estados alterados o distorsionados de consciencia, mientras que los psicodélicos provocan estados ampliados o no ordinarios. En la analogía de la antena y el televisor, las drogas nos alteran el canal que estamos viendo. Lo vemos y lo escuchamos mal, distorsionado, ¿no? Es como, imagínate cuando estás buscando un canal que se ve así como un poco distorsionado. Esa distorsión es lo que nos estarían causando las drogas. Una distorsión de la consciencia local, del ego. Mientras que los psicodélicos nos permiten ver varios canales al mismo tiempo, ¿no? Las drogas que además son adictivas rebajan la presencia de la consciencia, mientras que los psicodélicos la ensanchan. Llegamos al final del episodio y quiero resaltar algunas conclusiones de todo lo que hemos visto hoy. Lo primero que quiero que te lleves es que recuerdes que siempre tengas presente que el sistema te prefiere distraído y distanciado de la verdad. Desde la ciencia no interesa que la gente use los psicodélicos porque cualquier persona puede, vamos a decir, meterse o introducirse de forma rápida en el infinito y desconocido cosmos. Puede meterse de forma repentina en la realidad subyacente que sostiene el escenario de este show existencial. Y desde las religiones no interesa que cualquiera pueda acceder a estos planos existenciales más profundos. Los psicodélicos lo que hacen es acercarte a las verdades profundas, que esto, en otras palabras, puede decirse acercarte a Dios. Entonces, desde la religión no interesa que, entre comillas, cualquiera pueda acceder a Dios, ¿verdad? Las religiones prefieren que seas dogmático y que sigas sus credos, ¿verdad? En segundo lugar, como conclusión, quiero resaltar que darse cuenta de la inmortalidad de la consciencia, de lo que uno es, puede ser un cambio de paradigma iluminador, claro que sí, pero también puede ser una experiencia que te desestabilice por completo. Entonces, como hemos hablado en numerosas ocasiones, existen muchas maneras de acceder a estados ampliados de consciencia. De entre todas, la opción de los psicodélicos es una de las que pueden resultar más fuertes e impactantes. Desde la antigüedad muchas culturas y tradiciones lo han sabido, motivo por el cual su uso se ha considerado sagrado, absolutamente sagrado, empleándose con motivaciones de transformación poderosas y motivaciones que de verdad vienen del corazón, motivaciones conscientes, no a lo loco, ¿verdad? Entonces, su uso ha de hacerse con cabeza, diríamos, con la intención clara de por qué lo estoy haciendo, sin tomárselo como un acto recreativo y, por supuesto, acompañado de las personas adecuadas. Personas que te vibren, que tú te sientas cómodo, es súper importante. Ahora se ha puesto bastante de moda, ¿no?, el uso de psicodélicos y muchas personas lo hacen sin tener el conocimiento de los posibles efectos o bien creyendo que tras una toma solucionarán su vida y elevarán su espíritu, ¿no? Pero esto no es así. Y si bien puede resultar iluminador, va a depender mucho de la experiencia de cada uno, ya lo sabes. Si bien puede resultar iluminador, cualquier ampliación o despertar de conciencia solo es el inicio, es el inicio de un nuevo camino de experiencia y de aprendizaje en esta vida, en esta encarnación. No es que se vaya a transformar de repente todo, ¿no? Te abre las puertas de una percepción diferente. Entonces, cuando lo vayas a hacer, si es que eliges hacerlo, hazlo siempre con alguien en quien confíes, como te decía, en un ambiente en el que te sientas cómodo, tranquilo. Y confía siempre en tu capacidad de sentir esa energía de los lugares, de las otras personas, porque te va a dar las claves de si es el momento. Aunque un facilitador, un acompañante pueda resultar ideal a simple vista, siente bien a la persona, es súper importante. Lo resalto porque lo comento por experiencia, ¿no? En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de tomar psicodélicos y a lo mejor el lugar o el ambiente, las personas no me acababan de
vibrar. Y sin embargo, en otras ocasiones lo he sentido muy directo y muy claro que era el momento y era la compañía adecuada, ¿no? Entonces, lo mismo con la intención, que sea genuina. Hacer la toma siempre con respeto y con amor. Date cuenta que, bueno, como todo está vivo, ¿no? La sustancia que introduces en tu cuerpo es pura vida, pura sabiduría. Y es preferible integrarla a ti con esa conciencia, con amor, con respeto. ¿Qué más? Me gustaría resaltar que evites tener tomas si no estás seguro o si tienes miedo. También si tienes algún tipo de trastorno psicológico, la verdad es que no se recomienda. El hecho de que la psique de cada persona sea tan diversa y compleja, ¿verdad?, hace que no sea fácil determinar si los psicodélicos son medios legítimos para abrir nuevas perspectivas de conciencia, ya que el estado de tu mente, de tu ego, juega un papel fundamental en lo que éste pueda experimentar o en cómo pueda experimentarlo. En conclusión, los psicodélicos no son para todos, ni en cualquier momento. Se pueden ampliar las perspectivas de la realidad por medio de una expansión de conciencia paulatina. Los psicodélicos pueden hacerlo fuerte y sin previo aviso, muy fuerte. Y vamos a pensar para ello en la película de Matrix, para que entendáis el por qué puede ser, digamos, un golpe que te deje la mente distorsionada, ¿no? En Matrix, Neo despierta teniendo un recorrido en el despertar, vamos a decir, ¿no? Él ya intuye, él ya ha despertado esa sabiduría interna que le dice que Matrix no es lo real. Pero piensa qué hubiera pasado si a Neo le despiertan de golpe, ¿no? Si no hubiera tenido este bagaje y si aparece Morfeo y el resto de compañeros, ¿no? Y de repente ya le dicen todo. En la película, cuando le muestran la verdad, queda totalmente, ¿no? No se lo puede creer al inicio, ¿no? Y eso que ya él intuye que eso es así. Imagínate si es de repente, sin intuir, literalmente, pues hubiera quedado quizá en un estado mental que desde nuestro paradigma se podría describir como, bueno, psicótico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, literalmente los psicodélicos, esto es así, nos pueden revelar de forma muy clara que estamos en un juego. Te sacan fuera del juego como a Neo de Matrix y si no estás preparado para verlo, te puedes de verdad quedar muy tocado. Entonces, atención con esto, ¿no? Bueno, queridas mentes inquietas, buscadores de la verdad, esto ha sido todo por hoy. Espero de corazón que esta información esté llegando a ti en el momento adecuado. Si has tenido alguna experiencia con psicodélicos, me encantaría conocer cómo lo viviste, así que te invito a que me escribas compartiendo tu historia y cualquier cosa, por supuesto, que me quieras contar. Puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com con este o cualquier otro contenido o consulta que tú pues me quieras compartir. Sigue a los susurros del corazón. La realidad está a la vuelta de la esquina. No dejes de amar, de creer ni de aprender. Cierro con la siguiente cita para que sigáis reflexionando sobre este tema de los psicodélicos. Es de Terence McKenna de nuevo y dice: a través de los psicodélicos estamos aprendiendo que Dios no es una idea. Dios es un continente perdido en la mente humana. Muchas gracias. Os deseo un 2024 lleno de amor, de luz y por supuesto de consciencia. Nos vemos al otro lado de la mente.